Nuestra compañera Rocío Caña de Espacio Un Poco Derecho de Marín y Mateo Abogados. Muy buenas tardes, Rocío, ¿cómo estás? Hola José, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin vernos? Sí, sí, mucho, mucho. Pero Espero que bueno, hayas empezado bien el año. sí, sí. Por ahora tocamos madera y hemos empezado bien, aunque climatológicamente y a nivel de pandemia parece que nos queda un respiro, pero bueno, aún así podemos decir que hemos empezado bien el año. Con lo cual, esperemos que continúe. Espero que vosotros también ahí están teniendo un buen arranque 2021 y bueno, que vaya mejor. Exacto. De momento bien, crucemos los dedos. Perfecto. Pues hoy tenemos Bueno, además un tema muy interesante que yo creo que no sé si nos va a dar para un programa, para dos o para tres, porque hay bastantes cambios. Pero bueno, vamos a empezar. sí, podría dar para varios, pero bueno, voy a intentar condensarlo. Voy a hablar de lo más importante, lo que más puede interesar a nuestros oyentes, ¿vale? Estupendo. Mira, voy a hablar de la modificación de las medidas que se han adoptado en un procedimiento de separación, de divorcio o de medidas paterno-filiales, cuando no hay matrimonio. Porque los cambios en la vida de una persona o de su expareja o incluso en la vida de los hijos pueden motivar la necesidad de revisar esas medidas que se adoptaron en la sentencia de divorcio, de separación o de medidas paterno-filiales. Puede ser que a una persona le interese pues, modificar el régimen de custodia o cambiar algún aspecto del régimen de visitas o hacer una modificación en la pensión de alimentos o de la pensión compensatoria o revisar el uso de la vivienda. O lo que también puede ocurrir que se hayan producido cambios en la ley y en la jurisprudencia que justifiquen la modificación de alguna de las medidas adoptadas en su día cuando se produjo la ruptura de la pareja. Ujú. ¿Vale? Entonces, en ese caso, el solicitante, la persona interesada, puede iniciar lo que se llama un procedimiento de modificación de medidas. Es un procedimiento judicial al que tendrá que acudir cada una de las partes representada por un procurador y asistida por un letrado, al igual que ocurre con los procedimientos de separación, de divorcio y de medidas paternofiliales. Salvo en el caso de que el procedimiento se tramite de mutuo acuerdo por ambas partes, en cuyo caso podrán ir representadas por el mismo abogado y el mismo procurador. Pero para eso tendrían que estar de acuerdo y plasmar esa modificación en un convenio nuevo que se tendrá que aprobar ante el juez. Nosotros ahora nos vamos a centrar en los casos en los que no hay tal acuerdo y que, bueno, pues es un poco más complejo y entonces las partes tienen que justificar muy bien ante el juez por qué necesitan y por qué conviene y si es conveniente, sobre todo para los menores, esos cambios, ¿vale? En primer lugar, tendremos que ver ante qué juzgado tenemos que comparecer para pedir esos cambios. Pues la ley nos da dos opciones. Podemos dirigirnos ante el mismo juzgado que ha dictado la sentencia de separación, de divorcio o de medidas paterno-filiales, Ujú. o bien podemos dirigirnos al juzgado donde tiene el domicilio nuestra expareja, que sería el demandado o la demandada, si se encuentra en otro municipio. Entonces, si nos interesa más acudir a otro juzgado, pues podremos acudir a ese otro que no ha sido el mismo juzgado que ha dictado la sentencia de divorcio o de separación o de medidas paterno-filiales si no nos interesa acudir a él. Ujú. ¿Vale? Y se tienen que dar una serie de requisitos para poder modificar cualquiera de estas medidas. Si se han cambiado, si han variado las circunstancias que se analizaron en su momento para establecer las medidas originales, tenemos que, tenemos que tener en cuenta que se pueden modificar tanto si el procedimiento en su momento se llevó a cabo de mutuo acuerdo como si fue de forma contenciosa, es decir, como si hubo que ir a juicio en su día para adoptar las medidas que se quieren modificar. Ahora bien, hay que tener en cuenta que en determinados supuestos es más difícil modificar las medidas que se acordaron de forma voluntaria que las que fueron impuestas por un juzgado. Entonces hay que tener muchas veces pues hay clientes que terminan una relación de pareja de una manera pues
pues muy tormentosa, muy dolorosa, muy dura, y entonces siempre quieren firmar un convenio pues de forma rápida, acabar con ese tormento y firman un convenio que en ese momento pues quizás no están en el momento más sereno para tomar una decisión que le va a afectar mucho a futuro. Entonces, antes de firmar un convenio hay que pensárselo 2 veces, porque para poder modificar esas medidas tienen que darse unos cambios sustanciales, tienen que darse unos cambios mantenidos en el tiempo. Pueden ser, por ejemplo, pues si son cambios en la persona que lo solicita o en la vida de su pareja, podría ser variación de los ingresos, nuevos hijos, aparición de enfermedades, cambios de vivienda, nuevas condiciones laborales, nuevas parejas. Y en el caso de los hijos, pues podría ser porque se hagan mayores o simplemente porque cambien su voluntad de vivir con uno u otro de los progenitores. Todos estos hechos pueden justificar un cambio en el régimen de custodia o en el régimen de visitas. Pero fundamentalmente, insisto, se debe tratar de unas nuevas situaciones suficientemente justificadas, sustanciales, y no pueden ser transitorias, se deben mantener en el tiempo. También se tiene que tener en cuenta que no debe ser una circunstancia intencionada o propiciada por el solicitante. Por ejemplo, si eres autónomo y presentas una declaración de renta ficticia en el que se afloren pérdidas, pues no sería suficiente, no sería válido. Y luego también hay que tener en cuenta que debe haber pasado un tiempo prudencial desde que se dictó la sentencia, porque si se hace de forma inmediata, pues probablemente esa solicitud sea desestimada. Y luego también debe tratarse de condiciones nuevas, es decir, no podemos hacer valer unos argumentos que no se utilizaron en su día en la sentencia en el procedimiento de divorcio o de separación de medidas paternofiliales que en su momento no se planteó, pero que ya existían. No sería válido. Tienen que ser circunstancias nuevas. Resumiendo, debe ser una modificación real de las circunstancias que se originaron a la hora de dictar la sentencia de separación o de divorcio, de medidas paterno-filiales, y que tengan el rigor suficiente y no sean cambios transitorios. ¿De acuerdo? Una de las medidas más susceptibles de ser modificadas o que más se solicitan, de las que más se solicita su modificación, es el cambio de custodia. Pues, o bien un cambio de custodia compartida exclusiva o al revés. Pues en este caso también hay que valorar, además de lo que ya hemos dicho, que sea un cambio con la relevancia suficiente, pues se tiene que valorar, por ejemplo, si la vida diaria del solicitante se va a adaptar a las nuevas necesidades, si existe buena relación con los menores, si los menores se van a ver beneficiados con el cambio de custodia compartida o exclusiva. Eso va a ser fundamental. Tanto el Ministerio Fiscal como el juez van a tener como motivo fundamental para estimar o desestimar este cambio el interés superior del menor. Luego también se tendrá en cuenta la cercanía del lugar de residencia a la del colegio o del instituto al que van los menores, si se ha cumplido el régimen de visitas por los progenitores, si existe buena relación con la expareja, si las condiciones de la vivienda de quien solicita el cambio son correctas. Todas estas circunstancias se deben poner en el contexto del caso concreto. Se debe poner en contraste la situación actual con la de la sentencia original y relacionarse también pues, con otros factores como la edad de los niños o los cambios en la ley o en la jurisprudencia vigente. Con respecto a este tema hay que tener en cuenta que desde hace ya unos años el Tribunal Supremo considera que la custodia compartida debe ser el régimen, no un régimen excepcional, sino un régimen al que debe tenderse.
Entonces, ese cambio jurisprudencial puede sustentar una modificación en el régimen de custodia en este sentido. Y luego también tendrán muy en cuenta los jueces que los progenitores tengan las capacidades parentales adecuadas para hacerse cargo de sus hijos de la forma en que solicita. Para ello, una de las pruebas más importantes que sustentan esta solicitud es un informe psicológico que valore tanto las capacidades parentales de los progenitores como la situación psicológica de los menores. Hay que tener en cuenta la edad también de los menores, porque si los menores, por ejemplo, todavía son lactantes, pues hay muchos jueces que suelen atribuir la custodia exclusiva a la madre, porque claro, pues la lactancia muchas veces, muchas veces casi siempre condiciona los horarios y las rutinas del menor, y tampoco hay una norma que regule cuánto tiempo se extenderá el proceso de lactancia, aunque es verdad que hay sentencias que establecen un régimen de custodia compartida que se iniciará justo cuando acabe el periodo de lactancia, pero otras, como ya he dicho, que no, que se establece primero un régimen de custodia exclusiva para la madre y cuando acaba el periodo pues ya se puede pedir el cambio de custodia. Y según los hijos van cumpliendo años, pues es más fácil lograr este cambio. Cuanto mayores sean los hijos, más contacto considera el Tribunal Supremo que necesitan los niños con ambos progenitores. Cuando los niños ya son un poquito mayores, ya tienen, en todo caso, cuando tienen 12 años, incluso si tuvieran un poco menos, pero tuvieran a criterio del juez suficiente juicio, pues se va a tener en cuenta también su voluntad. Cuando, por ejemplo, en los casos en los que hay hijos que no quieren ver al progenitor, que no tienen la custodia, esto ocurre a veces, o que quieren ver más al progenitor que no tiene la custodia, que quieren pasar, a lo mejor tienen la custodia a la madre y quieren pasar más tiempo con su padre, pues piden más tiempo, y entonces el padre puede pedir una ampliación o bien el cambio de custodia o un cambio en el régimen de visitas, por ejemplo. En estos casos se tiene en cuenta la voluntad del menor, pero no es determinante. El juez lo que va a tener en cuenta es lo que puede ser más beneficioso para el menor. Se valorará su voluntad, pero no es vinculante. También valorará, en los casos en los que se escucha a los menores, si los hijos tienen capacidad suficiente como para entender las consecuencias de las modificaciones. También valorará si el menor pudiera estar influenciado negativamente por alguno de los padres. Esto se conoce como síndrome de alienación parental. Es muy difícil de detectar, pero ocurre, desgraciadamente, más a menudo de lo que pensamos. Se podría demostrar con valoraciones psicológicas periciales y si se puede demostrar, pues podría justificar un cambio de custodia, pero insisto en que es difícil. Y luego también el juez tendrá que valorar que no sea una decisión caprichosa. Si un padre plantea, mis hijos quieren estar más tiempo conmigo, pero luego no es una decisión pues que se va a sustentar en el tiempo, no se concederá. Y Rocío, una pregunta. Has comentado que se va a tener, aunque no va a ser determinante, pero se va a tener en cuenta la opinión del menor. En el caso de que hubieran dos menores, es decir, que fueran hermanos y cada uno de los hermanos quisiera ir uno con el padre, otro con la madre, ¿aquí qué se tendría que hacer? Es decir, ¿el juez optaría por separar a los hermanos o los hermanos tendrían que ir juntos, sí o sí, aunque uno quiere ir con un progenitor y otro con otro? Pues yo creo que todo va a depender de la edad de los menores y de esta circunstancia. Si resulta que hay un menor, por ejemplo, de 10 años y otro de 12, y hay uno que tiene muy claro que quiere estar con su padre y el otro con su madre, y no les importa estar separados, si el juez considera que esa medida es beneficiosa, y también pues a lo mejor hay informes periciales que sustentan esa decisión, y el juez lo ve claro y todos están de acuerdo, es posible que lo acepte, pero hay que ir al caso concreto. Si se trata de unos menores, unos hermanos que tienen muy buena relación y el juez considera que separarlos no va a ser bueno para ellos, pues probablemente no tome esa decisión.
decisión. Hay que ir al caso concreto, como digo, bueno, valorar todas las circunstancias, ponerlas en contexto y después decidir, pero no está vinculado el juez por lo que digan los menores, sino que lo va a tener muy en cuenta. Y en el caso de un cambio de, ya no de residencia, sino de residencia, pero también de ciudad, aunque sea para mejorar el nivel del niño, porque va a ser una casa más grande, un ambiente mejor, es decir, todo es mejorable, pero va a conllevar que se tenga que separar de la ciudad donde está su madre o su padre, de sus colegios, de ese colegio, sus amigos, su, digamos, su núcleo que ya se ha hecho. En ese caso, ¿qué es lo que prevalecería más? Pues volvemos a lo mismo. El juez tiene que estar a las circunstancias de cada caso, pero como bien has dicho, valorará pues su entorno, los vínculos que tenga con otros familiares, con primos, con abuelos, con tíos, con sus amigos, el, el- el hecho de que tenga mayor o menor apego al otro progenitor, valorará todas estas cuestiones. Pero hay una cuestión fundamental y es que cuando uno de los dos progenitores, el que solicita el cambio de residencia, tiene atribuida la guarda de custodia en exclusiva, tiene más posibilidades de que le sea otorgado ese cambio. Porque, precisamente por eso, porque los menores están más tiempo con ese padre o madre y entonces tiene más arraigo con todo lo relacionado con su madre. Pero si el padre demuestra que realmente se involucra, está muy involucrado en la vida de los menores y en su día a día y que tiene unas capacidades parentales pues buenas, es probable que lo deniegue porque realmente lo que ya no se discute es que el tener muy buena relación y la misma relación o la mayor posible del menor con ambos progenitores es lo más beneficioso para el menor. Entonces, si separar, si la decisión de cambio de residencia es una decisión, pues digamos, de alguna manera caprichosa o egoísta de uno de los progenitores y no se debe a circunstancias que están justificadas, como un cambio laboral necesario o una circunstancia, pues no sé, a lo mejor familiar de un, no sé, un padre enfermo o circunstancias de ese tipo, pues el juez probablemente no tenga en cuenta ese, ese cambio, sino que intente que el menor cambie lo mínimo posible y que tenga la máxima relación con ambos progenitores y no permita el cambio de residencia. Perfecto. ¿Vale? Ujú. Mira, otra de las medidas que también se podría modificar, que es un poquito más grave porque es la patria potestad, pues si alguno de los progenitores considera que realmente eh, el otro progenitor no está ejerciendo correctamente su labor de patria potestad, o sea, todas las atribuciones que tiene la patria potestad, te pongo un ejemplo, podría ser pues decisiones relativas a la educación religiosa, a viajes fuera del país, a algún tipo de intervención sanitaria. Todas estas son cuestiones que deben tomarse, decisiones que deben tomarse de mutuo acuerdo por ambas partes porque son relativas no a la custodia, a la atribución de la custodia, sino a la patria potestad. ¿Vale? Es un conjunto de derechos y atribuciones que tienen ambos padres, con independencia de que haya custodia compartida o custodia en exclusiva, ¿vale? En ese tipo de cuestiones se tienen que poner de acuerdo y no puede tomarlas uno de ellos de forma independiente del otro. Pero, insisto, si uno de los cónyuges, uno de los progenitores incumple estos deberes inherentes a la patria potestad, se podría pedir la privación parcial o total de ella, porque así lo establece el Código Civil, el artículo 170. Pero hay que tener en cuenta que solo se aplicará si estos deberes han sido incumplidos de forma grave y reiterada. Por ejemplo, pues cuando no se ha pasado la pensión de alimentos durante mucho tiempo o cuando se produce una situación de maltrato físico o psicológico hacia el menor
o cuando la relación paterno-filial sea prácticamente inexistente, pues porque se produce una despreocupación por parte del progenitor que no vive con el niño total, o cuando no se le presta la atención requerida porque hay una adicción, una alcoholemia, drogodependencia, una enfermedad grave. En esos casos se podría pedir, ¿vale? O en algunos casos se puede pedir la atribución en exclusiva porque uno de los progenitores no puede cumplir con sus obligaciones. ¿Por qué? Pues porque la relación entre los progenitores es tan mala que se dificulta mucho el cumplimiento de ese deber, o cuando el progenitor se desentiende en lo custodio, o cuando vive en el extranjero. Si vive en el extranjero es imposible. Entonces, en esos casos también se puede pedir la atribución en exclusiva de la patria potestad a uno de los cónyuges. Otra de las medidas que se podría modificar sería el cambio de custodia porque hay un incumplimiento del régimen de visitas. Si de forma reiterada, insisto, no se cumplen con las obligaciones dictadas en la sentencia, pues el progenitor que tiene la custodia en exclusiva o incluso compartida podría pedir una reducción del régimen de visitas o incluso llegar a suspenderlo si fuera muy grave. Pues, por ejemplo, cuando la expareja obstruya las visitas o impida recoger a los hijos, o cuando padezca algún tipo de trastorno, pues como hemos dicho antes, de consumo de sustancias, de alcohol, de drogas, etcétera, o algún trastorno mental que le impida ejercer sus obligaciones de forma adecuada o ponga en peligro el bienestar del menor, o cuando no se implique adecuadamente en la vida del menor, ¿vale? Ahí también se podría pedir una modificación del régimen de visitas. También en otros casos, en sentido contrario, positivamente, es el progenitor no custodio quien quiere ampliar el régimen de visitas. ¿Por qué? Pues porque sus hijos quieren estar más tiempo con él, o porque él a lo mejor dispone de más tiempo, pues porque a lo mejor ha tenido un cambio de horario laboral, se ha producido una mejora de las relaciones entre los progenitores, que hay veces que al principio, cuando se produce la separación, es muy tensa, pero luego se han relajado y entonces el otro progenitor pues acepta que vean que los hijos estén más tiempo con el otro progenitor. Entonces se puede pues o bien establecer días con pernocta o ampliar los días de la semana en los que hay visitas. Por ejemplo, pues una custodia compartida con fines de semana que pase a incluir también días de diario concretos, o incrementar el tiempo durante el fin de semana. Entonces, para eso, si el progenitor que quiere pedirlo, ¿qué tiene que demostrar? Pues volvemos a lo mismo, demostrar que tiene buenas capacidades parentales, que ese aspecto va a ser muy positivo en la vida del menor, que tiene una implicación en la vida diaria de los hijos que justifica pues que los hijos estén más con ese progenitor. Pues, por ejemplo, participación activa en las actividades extraescolares de los hijos, que se tiene conocimiento de su rendimiento académico, que les lleva al médico, al dentista. Todas estas cuestiones el juez y el Ministerio Fiscal las van a valorar a la hora de ampliar el régimen de visitas, ¿vale? Y luego otra de las medidas que se puede pedir, que ahora por desgracia pues se está dando por las circunstancias económicas que estamos viviendo, es una modificación de medidas en la pensión de alimentos. Porque o bien los gastos han aumentado respecto de la sentencia anterior, o pues porque se ha producido una situación laboral perjudicial para la persona que tiene que prestar esa pensión de alimentos. Pues en estos casos en los que una persona, por ejemplo, se ha quedado sin trabajo, pues tendrá que demostrar que la reducción de ingresos es significativa y mantenida en el tiempo. No puede darse una cuestión, no es una cuestión puntual. Tiene que demostrar que se va
que lleva un tiempo en paro, que está buscando trabajo y que eso de momento pues se está manteniendo. Tiene que demostrar todos los rendimientos económicos que percibe. Y luego, no, insisto, no puede deberse a que el progenitor haya, pues, por ejemplo, pedido una reducción de jornada. No debería ser así. Claro. Si es el caso, es probable que no se acepte, porque es una cuestión voluntaria de la persona que tiene la reducción de jornada. ¿Vale? Entonces, pues, como decía, tiene que tratarse de una merma importante en la capacidad económica. La prestación por desempleo debe ser pues no debe ser elevada, porque si resulta que la prestación por desempleo es prácticamente igual o similar a la cantidad que se percibe cuando la persona trabajaba, pues probablemente esa modificación no se va a ver aceptada, ¿vale? Y luego, si por otra parte, si se descubre que el progenitor trabaja pero no está cotizando, y eso se podría demostrar, pues, por ejemplo, con un detective privado, pues tampoco se logrará la modificación de medidas, ¿vale? Y luego, pues en los casos de los autónomos, que son cuestiones un poquito más complejas de demostrar, pues, bueno, hay veces que la declaración fiscal no siempre vale como prueba única. Entonces, hay que aportar también otro tipo de documentos, otro tipo de pruebas, como la existencia de deudas en el negocio o demostrar que hemos tenido que despedir a trabajadores, o el propio cese de actividad o cierre de la empresa para poder justificar una modificación, una disminución de la pensión de alimentos o incluso la suspensión por un tiempo, ¿vale? Luego hay un tema bastante conflictivo, bastante, bueno, delicado, que es el nacimiento de un nuevo hijo. Si una persona ha tenido un nuevo hijo, no siempre es motivo suficiente para reducir la pensión. Hay que aportar otro tipo de pruebas que justifiquen que no puedes asumir la pensión que pagas actualmente, ¿vale? Incluyendo los ingresos de tu pareja actual, que claro que evidentemente aporta dinero para hacerse cargo de su propio hijo, ¿vale? Luego también, pues otra circunstancia que se puede dar es la de que tu expareja ha empezado a vivir con otra persona. Bueno, pues en esos casos también es difícil porque la nueva pareja se considera que la nueva pareja no tiene la obligación de pagar los alimentos de tus hijos, ¿no? Claro. Entonces ahí es un poco más complicado también. Habrá que demostrar, insisto, pues habrá que aportar otro tipo de pruebas que justifiquen esa reducción. ¿Y qué pasa si mi expareja ha visto aumentados sus ingresos? En ese caso, ¿puedo pedir que se reduzca la pensión de alimentos? Bueno, pues si mi expareja accede a un nuevo trabajo que le reporta mayores ingresos y yo sigo igual, pues podría pedir una modificación de la pensión de alimentos, valorando varios factores. Uno, que el incremento se debe a un nuevo trabajo que debe ser estable y no a un trabajo esporádico, que sea significativo, como para justificar un cambio, no vale un incremento de 100 euros. Y hay que tener en cuenta si en el convenio regulador que se firmó en su momento se estableció que el incremento de los ingresos no afectaría en el futuro a la pensión de alimentos, porque a veces se ponen este tipo de cláusulas. Entonces es importante que no haya una cláusula de este tipo. Y si lo que ha ocurrido es un cambio en la vida de los hijos, pues muchas veces se dan los casos en los que los hijos crecen, ¿no? y tienen necesidades económicas mayores, pues en ese caso se podría pedir un aumento de la pensión de alimentos. Pues debería tratarse de un caso de una pensión que lo requiera o que se cursen cierto tipo de estudios. Pues no sé. Pero ahí o algún tipo estaríamos hablando de necesidades básicas, ¿no? Por ejemplo, que el niño se encapriche de tener un nuevo iPhone
o que se quiera comprar un coche y diga, no, no, como tu hijo quiere esto, tienes que pagárselo. No, no, evidentemente no. Pero hay casos que son un poco más discutibles. Por ejemplo, tenemos un caso en el despacho en el que en su día se planteó en el convenio regulador que el padre asumiría los gastos universitarios del hijo. ¿Qué ha pasado? Pues que el hijo, cuando ha tenido que a llegar a la universidad, no ha tenido la nota suficiente para acudir a una universidad pública. Entonces solo puede acceder a una universidad privada. Entonces, en ese caso es un poco discutible. El padre dice, yo no voy a asumir los gastos de una universidad privada. Eso no estaba pactado en el convenio. Claro. Y ahí, pues bueno, habría que ver, valorar todas las circunstancias, valorar si está justificado que el padre no asuma ningún tipo de gasto en cuanto a los estudios superiores de su hijo cuando sí que se comprometió. No se estableció si sería pública o privada, pero entendemos que algo como mínimo debe asumir, puesto que es su padre se obligó a ello. Y que su hijo ahora mismo no es independiente económicamente y tiene que seguir estudiando para poder acceder a un puesto, pues a la vida laboral en un futuro. Pero Porque, está claro que no está justificado en los caprichos, ni claro, un coche, ni un ordenador, ni cuestiones pues, que se deben meramente a caprichos o incluso a un viaje. Bueno, pues si se trata de un menor que quiera hacer ese tipo de gastos, pues tendrá que buscarse la forma de obtener esos ingresos. No está obligado el padre o la madre a sufragarlo, y menos todavía si no tiene esa capacidad económica para ello. claro. Tiene que tratarse de cambios importantes y sustanciales. Claro, pues escuchándote, Rocío, el ejemplo que nos acabas de poner de la educación universitaria me lleva a una pregunta. Doy por hecho que esta persona, al ir a la universidad, ya es mayor de edad. ¿Hasta qué momento el progenitor o progenitora está obligado a pagar esa manutención? O sea, ¿cuándo es mayor de edad o cuando tiene independencia económica real? Pues se trata más bien de lo segundo, de cuando tiene independencia económica real. Pero eso no significa que tengan que pagar una pensión de alimentos eternamente si se trata de un hijo que ni estudia lo suficiente como para sacar los cursos como toca, ni hace nada pues, en caso de haber abandonado los estudios, pues buscar algún trabajo que le proporcione ingresos. Entonces, se tiene que demostrar que el hijo o la hija realmente aprovecha el tiempo y cumple con su obligación de estudiar en el caso de estudiar y de buscar un trabajo en caso de que pues hayan terminado sus estudios y quiera acceder a un puesto de trabajo y no pueda porque no hay trabajo, porque se encuentra en situación de desempleo. Si el hijo tiene una capacidad normal, es decir, que no tiene ningún tipo de problema, discapacidad, y bueno, pues demuestra que está cumpliendo, como decías, con todas sus obligaciones, en ese caso, lo que vienen diciendo los jueces es que hasta los 25 años aproximadamente podría estar obligado el progenitor a abonar la pensión. Insisto, si demuestra que realmente está cumpliendo con su obligación. Si el padre demuestra bueno, que está matriculado en algún curso, pero que realmente pues no aprovecha, no estudia, pues podría pedir que se suprimiera esa pensión. O demuestra que tiene posibilidad de acceder a un trabajo pero no quiere, o eso es un poco más difícil, pero podría a lo mejor demostrarlo, o que tiene algún tipo de trabajo que no comenta y que puede de alguna manera pues contribuir a sus gastos, aunque sea de una manera pues proporcional, pero que justifique a lo mejor una reducción de la pensión. Pues en esos casos podría dejar de pasar o por lo menos reducirse la pensión. Pero si
no es ese caso, hasta los 25 años aproximadamente suelen entender los jueces que el padre estaría obligado a, a mantener a sus hijos. O sea que el tope, digamos, de edad sería 25 años. Más de 25 ya se tiene que buscar la vida. Bueno, eso sí, si al padre le obligan, el padre plantea un procedimiento de modificación de medidas para suprimir la pensión, porque si no se plantea el procedimiento de modificación de medidas, en principio el padre estaría obligado a seguir pagando hasta que se suprima. O sea, no existe una ley que dice hasta los 25 años el padre tiene obligación. Dice hasta que sea independiente económicamente. Entonces, si hay una madre o un hijo que continúa reclamando esa pensión, pues entonces se tendrán que ver los juzgados para resolver esa cuestión. La mayoría de los padres, bueno, pues decide ayudar a sus hijos hasta que puede o hasta que considera que es el momento. Y también la mayoría de los hijos, pues bueno, también cuando puede se independiza. Pero luego hay algunos que no y bueno, pues hay veces que el progenitor que vive con ellos, pues pretende que contribuya en mayor medida, pues porque cada uno tiene una manera de plantear la educación y la manutención de los hijos, ¿no? Perfecto. Bueno, como vemos que este tema tiene muchos flecos y puede derivar muchas preguntas, yo creo que lo mejor es que nos diga, Rocío, cómo podemos contactar con vosotros por si alguna persona que nos está viendo tiene un caso concreto y sobre ese caso pues tiene unas dudas que comentarte, puedan hacerlo. Pues podéis acudir a Marín y Mateo Abogados, que estamos en la calle Don Juan de Austria, número 38, puerta 10, sexta planta. Podéis llamarnos al 96320 2876 y podéis escribirnos un mail a info@marinimateoabogados.com o enviarnos una consulta a través de nuestro formulario de contacto. Pues muchísimas gracias, Rocío. Un placer como siempre y nos vemos y escuchamos el próximo lunes. Vale, José, hasta luego, hasta la Hasta semana que luego. viene. Hasta la semana que Saludos. viene.